Hola, profe, soy Ileana Naula y son mis compañeras María Victoria Mora y Yael Pazmiño y vamos a hacer el trabajo práctico acerca de la cardiopatía isquémica. Ya. Entonces, como primer punto, vamos a presentar la cardiopatía isquémica. Nuestros contenidos son primero los objetivos, anatomía e histología, la fisiología y fisiopatología, el diagnóstico, tratamiento, casos clínicos, conclusiones y las referencias bibliográficas. Como objetivos tenemos identificar las arterias coronarias y qué estructuras cardíacas irriga cada una, conocer la fisiología del corazón y entender la fisiopatología de la cardiopatía isquémica y relacionar los casos clínicos que se van a presentar con la fisiología del corazón. Como introducción tenemos que la cardiopatía isquémica es considerada la primera causa de muerte en adultos en el mundo, tanto en hombres como en mujeres. Por ello es importante que conozcamos más de la misma. Esta enfermedad va a reducir el flujo sanguíneo y la oxigenación de los tejidos del corazón. En la mayoría de los casos, esta está ocasionada por la arteriosclerosis de las arterias coronarias. Esta enfermedad es un proceso lento en el que el colágeno, lípidos, pueden ser grasas o linfocitos van a provocar que se estreche las arterias coronarias. Entonces, primero tenemos la anatomía, que sabemos que el corazón está formado por 4 cavidades, que son 2 aurículas y 2 ventrículos. Lo fundamental que debemos saber para poder comprender a la cardiopatía isquémica es que la irrigación del corazón está dada por las arterias coronarias, que son primeras ramas de la aorta y cumplen una función de irrigar el miocardio y el epicardio. Ambas arterias, tanto la derecha como la izquierda, van a irrigar tanto aurículas como ventrículos. Entonces, empezando por la arteria coronaria derecha, tenemos que se origina en el seno aórtico derecho de la aorta ascendente. La arteria coronaria derecha va a dar origen a una rama para el nódulo sinoauricular. También tenemos que va a descender por el surco coronario y va a dar origen a la rama marginal derecha que irriga el borde derecho del corazón, y a medida que ésta va a discurrir hacia el vértice, va a girar hacia la izquierda y va a continuar por la parte posterior del corazón, donde va a dar origen a la rama para el nódulo auriculoventricular. En el corazón existe algo que se denomina el predominio del sistema arterial coronario, que este va a estar definido por cuál es la arteria que va a dar origen a la rama interventricular posterior. En la arteria coronaria derecha, esta suele tener predominio en 67% de la población. De ahí, en la arteria coronaria izquierda se va a originar del seno aórtico izquierdo de la aorta ascendente. En 40% de las personas, esta rama del nódulo sinoauricular se origina en la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda. En el extremo superior del surco, en el extremo superior del surco interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda, este se va a dividir en 2 ramas, tanto la rama interventricular anterior y la rama circunfleja, que podemos ver en la parte de acá. Entonces, esta rama interventricular anterior va a pasar por el surco interventricular anterior hasta el vértice del corazón, como podemos ver aquí. Entonces, esta rama irriga las porciones adyacentes de ambos ventrículos, 2/3 anteriores del tabique interventricular y a través de las ramas septales. En muchas personas, la rama interventricular anterior va a dar origen a una rama lateral que desciende por la cara anterior del corazón. Y la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda va a seguir el surco coronario alrededor del borde izquierdo del corazón hasta la cara posterior. De ahí la rama marginal izquierda, que es rama de la circunfleja, sigue por el borde izquierdo del corazón y irriga el ventrículo izquierdo. Entonces, de manera como un resumen para saber qué estructuras puntuales irriga cada arteria, tenemos que la arteria coronaria izquierda irriga la aurícula izquierda, mayor parte del ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho también, 2/3 anteriores del tabique interventricular y el nódulo sinoauricular en un 40% de la población. Y la arteria coronaria derecha irriga la aurícula derecha, mayor parte del ventrículo derecho, la cara diafragmática del ventrículo izquierdo, el tercio posterior del tabique interventricular, el nódulo sinoauricular en 60% de la población
y el nódulo auriculoventricular en 80% de la población. De ahí en la parte de histología es importante para entender de una mejor manera cómo se transmite el potencial y cómo se contrae el músculo, saber cómo se constituye el músculo cardíaco. Entonces, la mayor diferencia que va a existir entre el músculo esquelético y el cardíaco son estas zonas oscuras que podemos observar en la imagen, que atraviesan las fibras musculares cardíacas y se denominan discos intercalados. Estos discos intercalados son las membranas celulares que separan a las células musculares cardíacas entre sí. Entonces, estas fibras musculares van a estar formadas por varias células individuales que están conectadas entre sí en una clase de serie y en paralelo. Estos discos intercalados con sus membranas celulares se van a fusionar entre sí y van a formar uniones comunicantes, que estas uniones lo que van a permitir es la rápida difusión que requiere el músculo cardíaco para poder realizar la contracción. Entonces, gracias a esto es que los potenciales de acción van a viajar fácilmente desde una célula muscular hacia la siguiente a través de estos discos intercalados. Entonces, podemos decir que el músculo cardíaco es un sinsitio, porque tiene muchas células que están interconectadas entre sí y es por ello que el potencial de acción se propaga rápidamente a todas. Bueno, yo voy a hablar acerca de la fisiología del corazón. Como mi compañera dijo, el corazón está formado por dos bombas de característica bicameral, que son la aurícula, que va a ser la bomba cebadora, y el ventrículo, que proporciona fuerza de propulsión para el transporte de sangre. Este presenta tres tipos de músculo, que es el músculo auricular, que se contrae junto al músculo ventricular, y las fibras especializadas de excitación y conducción, las cuales se contraen débilmente por su escasez de fibras contráctiles y presentan descargas eléctricas rítmicas automáticas, formando un sistema excitador que controla el latido rítmico cardíaco. También tenemos el músculo cardíaco, el cual tiene discos intercalados, donde se fusionan las membranas y forman uniones comunicantes permeables que permiten una rápida difusión, donde el potencial de acción viaja rápidamente de una célula a otra. Este potencial de acción se da por la apertura de los canales rápidos de sodio y los lentos de calcio, los cuales mantienen el periodo prolongado de despolarización, dando lugar a la meseta del potencial de acción. El músculo cardíaco tiene diferentes fases. La fase 0 es la despolarización. Es la despolarización de los canales rápidos de sodio. Estos se abren y hacen que el sodio circule al interior de la célula y se despolarice. También tenemos a la fase 1, la cual es la repolarización inicial. La fase 2, la cual se encarga de los canales en la cual los canales de calcio se abren y el potasio se cierra, haciendo que el potencial de acción alcance una meseta. Y la fase 3, en la cual se denomina repolarización rápida, los canales de sodio se cierran y los canales de potasio se abren, poniendo fin a la meseta y vuelve el potencial a la membrana. Y por último, la fase 4, donde el valor aproximado es de menos 90 milivoltios y el potencial de la membrana se encuentra en reposo. Ahora voy a hablar acerca de la fisiopatología del corazón. Para definirlo, primero vamos a hablar acerca de qué significa la cardiopatía isquémica. Esta es una enfermedad ocasionada por la aterosclerosis de las arterias coronarias, haciendo que el flujo sanguíneo disminuya y que el músculo cardíaco no reciba suficiente oxígeno por la obstrucción total o parcial de las arterias. ¿Qué es la arteriosclerosis? Es la formación de placa por acumulación de líquidos, células y tejido conectivo dentro de la capa íntima que rodea la luz de las arterias. Esta enfermedad se caracteriza porque la demanda de oxígeno del músculo cardíaco supera su aporte. Las placas ateroscleróticas protruyen la luz de los vasos y bloquean el flujo sanguíneo total o parcialmente. Las placas son
Las placas con frecuencia se desarrollan en los primeros centímetros de la arteria, de las arterias coronarias mayores, y la oclusión aguda tiene que ver con dos factores dados por la placa aterosclerótica, en la cual va a aparecer un coágulo de sangre en la zona que obstruye la arteria o el espasmo muscular local de la arteria coronaria, contrayendo exclusivamente la pared vascular coronaria. Cuando se produce esta oclusión de las arterias coronarias, se desarrollan canales colaterales para mantener el flujo sanguíneo mediante la anastomosis de los vasos. En la zona del músculo que tiene poco flujo no puede mantener el funcionamiento muscular cardíaco, que se produce un infarto en el miocardio. Gran parte de este músculo no funcionante se puede recuperar por el desarrollo de tejido fibroso entre las fibras muertas, y esto estimula a los fibroblastos, creando así un tipo de ampolla o tejido cicatrizal en el corazón. Ahora voy a hablar de los tipos de diagnóstico que presenta. Para diagnosticar esta enfermedad se debe realizar algunas preguntas al paciente acerca de sus hábitos y su historial clínico, y realizar exámenes físicos. También se puede determinar mediante un electrocardiograma, prueba de esfuerzo, ecocardiograma de esfuerzo, prueba de esfuerzo nuclear, un angiograma coronaria, la tomografía computarizada cardíaca. Para su tratamiento tenemos, básicamente es el uso de, se debe tratar de acuerdo a las características, síntomas y gravedad que tenga el paciente. Esto va a determinarlo el médico, a ver si necesita medicamentos, cirugías o ambos. En los medicamentos tenemos la aspirina, que actúa como un anticoagulante, los nitratos, que son medicamentos que ensanchan las arterias, mejorando el flujo sanguíneo, y los beta bloqueantes, que ayudan a la relajación del músculo cardíaco, reduciendo la presión arterial, haciendo que llegue más fácil la sangre al corazón. También tenemos los tratamientos por procedimientos, que son básicamente cirugías, en la cual tenemos la angioplastía y colocación de stents, la cual se coloca un catéter en la parte estrecha en la cual se coloca un catéter en la parte estrecha de la arteria y un pequeño tubo en la malla metálica que expande la arteria y mejora el flujo. La cirugía de bypass en la arteria coronaria, que se toma el vaso por parte del cuerpo para crear un injerto que permita el paso de la sangre alrededor de la arteria bloqueada. Y el otro tratamiento, que es la de contrapulsión externa mejorada, que es un tratamiento no invasivo que ayuda a aumentar el flujo sanguíneo con el intercambio de presiones. También tenemos, por último, como que para contrarrestar el tratamiento, la dieta y el ejercicio del paciente. Bueno, vamos a hablar sobre los casos clínicos relacionados a lo que expusimos. Entonces tenemos el primer caso clínico de cardiopatía isquémica. Este es infarto de miocardio en un paciente con arterias coronarias sin lesiones obstructivas significativas, a propósito de un caso. El autor fue Dr. Pedro Jauregui Tapia y colaboradores. Esto ocurrió en el año 2007. Y tenemos como datos de importancia, se presenta primero un varón de 50 años con infarto agudo de miocardio sin factores comunes de riesgo coronario, a excepción de que presenta el hábito de tabaquismo. Ingresó con un cuadro clínico electrocardiografo y enzimático de un infarto de miocardio. También se efectuó una coronografía con la intención de una angioplastia y se encontraron lesiones coronarias mínimas. Bueno, vamos a hablar acerca de la introducción. El infarto de miocardio en sujetos menores de 50 años es una enfermedad que representa cerca del 6% del total de los infartos. Su etiología está patógenos relacionados con múltiples factores, que son, destacando en su mayoría los estudios del antecedente del tabaquismo, que es algo importante, la denominación del infarto agudo de miocardio con coronarias normales. Este se extiende como la ausencia total de alteraciones en la íntima coronaria o la presencia de placas ateromapastosas
de un pequeño tamaño igual o menor al 25%. Con respecto al paciente, vamos a tener un paciente con infarto, con lesiones significativas, en el cual se le propone el siguiente algoritmo, que es el empleo de nitroglicerina por el componente vasoespástico y la comunicación rápida con la hemodinámica para la angioplastia. Este es el algoritmo que primero se ve una amnesis severa en un paciente que se da a mayores de 50 años, con también los presuntos, sus antecedentes van a ser tabaco, alcohol, drogadicción, también tiene como dislipidemia familiar, infecciones respiratorias previas, y esto nos ayuda a desembocar en una exploración clínica con la realización de un electrocardiograma para poder solicitar troponina, y en el cual en el electrocardiograma se ve como conclusión la elevación del segmento ST, descenso del segmento ST o inversión de T, y el electrocardiograma no diagnóstico y normal. Aquí tenemos todo lo que desembocaba cada una, en este caso el segmento ST, en el de acá el descenso del segmento ST o inversión de T, y en el de acá todo lo que dice el electrocardiograma no diagnóstico y o normal. Tenemos como datos sobre paciente, como ya lo dijimos anteriormente, es de 50 años, su ocupación era de chofer, un hábito alcohólico desde hace 30 años, consumo de tabaco de 2 a 3 paquetes por día, es importante destacar esto, tiene un consumo reiterado con coca con lejía, no tiene antecedentes de hipertensión arterial u obesidad. Sin embargo, el paciente presentó ruidos cardíacos de intensidad disminuida sobreagregados a sus exámenes de laboratorio de hemograma, perfil lipídico, glucemia y creatinina que fueron normales. Esto ayudó a determinar que la terminación de troponina puede ser positiva, y en el electrocardiograma surgió una necrosis anteroseptal aguda que lo decidieron transferir a hemodinámica. Entonces, regresó de nuevo al hospital y esta vez acude por el servicio de emergencias del Instituto Nacional de Tórax con un cuadro de dolor precordial de 5 horas de evolución después de la ingesta alcohólica abundante asociada a tabaco y cocaína, como ya lo habíamos dicho previamente. El dolor precordial se localizó en el cuarto espacio intercostal izquierdo de tipo urgente de moderada intensidad, y el dolor se asoció con disnea y sudoración y se controló con ketorolaco endovenoso. En el examen físico, el paciente fue álgido, angustiado, ansioso, tenía taquipneico consciente y signos vitales de presión arterial de 100 sobre 70 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca 88 por minuto. Como ya lo dije previamente, sus ruidos cardíacos de intensidad disminuida, sin sobrecargas, y los exámenes de laboratorio que fueron hemograma, perfil lipídico, glucemia y creatinina fueron normales. Se procedió a la toma de muestra de la angiografía, que es la obstrucción del 25% en el tercio medio de la descendiente anterior y en el segmento distal de la coronaria derecha con retardo moderado del vaciamiento del contraste e hipoquinesia marcada desde la punta del ventrículo. Esta es la imagen de la angiografía y procedemos al tratamiento. El tratamiento en emergencia fue ácido acetilsalicílico de 325 miligramos, oxigenoterapia de 4 litros por minuto, atenolol de 50 miligramos, sulfato de morfina de 2 miligramos en solución decimal una sola vez, y por lo tanto la evolución de este paciente fue altamente positiva. Como conclusión, tenemos que en el presente caso que se demuestra el infarto de miocardio con lesiones prácticamente normales en una angiografía, el mecanismo desencadenante del infarto es el espasmo de las arterias coronarias, que son ocasionadas por alteraciones endoteliales facilitadas por la masticación de coca más lejía y datos de hábito de tabaquismo, como en este caso, que es en particular lo que habíamos dicho. También se debe estudiar exhaustivamente todos los factores de riesgo coronario. El manejo terapéutico de estos pacientes es básicamente el mismo que se va a dar en un infarto de miocardio común. Vamos con el segundo caso clínico.
Este se llama rotura esplénica espontánea presentada como cardiopatía isquémica. Sus autores fueron Fernando Abadín López y colaboradores del año 2018 y la revista fue Revista Clínica de la Familia. Este es un caso un poco más actualizado y vamos a ver de lo que se trata. Primero tenemos los datos de importancia que se presenta un paciente masculino de 31 años, con clínica y imagen de electrocardiografía sugerente de cardiopatía isquémica que enmascara una rotura esplénica espontánea y la ecografía a pie de cama permitió el diagnóstico finalmente del paciente que fue esplenotomizado. Como introducción tenemos que la rotura esplénica es una rara patología potencialmente mortal que suele presentarse como dolor abdominal en un cuadrante superior izquierdo e inestabilidad hemodinámica. La etiología de esta enfermedad es diferenciar primero la rotura esplénica traumática de la espontánea. Segundo, la rotura espontánea es inusual y normalmente asienta sobre el vaso patológico afectado por infecciones, neoplasias y discrasias sanguíneas. Ahora, con respecto al caso, la presentación clínica típica tenemos los cambios de electrocardiógrafos evidenciales y el curso evolutivo que hacen de este un episodio un caso particular, porque como le habíamos dicho, es una enfermedad completamente rara. Los datos sobre el paciente son: paciente de 31 años, de complexión endomorfa, tiene antecedentes personales de tabaquismo, obesidad, rasgo talasémico. Entonces, en este dato lo que cabe destacar va a ser el tabaquismo y obesidad. Tiene antecedentes quirúrgicos que son artrosis del lumbar y la profesión es un trabajador activo de construcción. Ingresa al hospital, el paciente refería dolor con una sensación de distensión en el espacio semilunar de la traube, acompañándose de dolor referido en el hombro izquierdo, que significa que es un signo de Kerr, que aumentaba con inspiración profunda y se aliviaba en posición reclinada. El dolor comenzó de forma súbdita mientras estaba sentado viendo la televisión. El señor no presentaba sudoración ni palidez cutánea y la tensión arterial se encontraba en rangos totalmente normales. También tenía asociación de náuseas, que apuntó en un primer momento a la patología digestiva, realizándose un manejo conservador y tratamientos con analgésicos y consejos dietéticos. En este caso dietéticos porque por lo que era obeso. Después de 6 días, nuevamente ingresó al hospital y vuelve a consultar por persistencia del dolor y se realiza un electrocardiograma que muestra el ascenso del segmento ST en las derivaciones B2, B3 y B4. Se le administra analgesia y doble antiagregación y es trasladado al hospital de referencia mediante la activación del código Asistencia a Infarto Agudo de Miocardio de Castilla-La Mancha. Este es el código y este es donde está el hospital. Esto es lo que significan sus siglas. Finalmente, tras la realización de cateterismo, ventriculografía y ortografía se evidencia la normalidad que tiene el árbol coronario. El estudio de la ecografía, que fue lo que se le presentó, se evidencia líquido libre intraperitoneal y una masa intraesplénica heterogénea compatible con hematoma esplénico organizado, que permite el diagnóstico de esta rara patología. Esta es la imagen correspondiente al estudio de la ecografía y por lo tanto se le mandó a hacer una ecografía abdominal y tomografía axial, que es la que de acá, que muestra un hematoma subescapular. El paciente presenta inestabilidad hemodinámica y anemización progresiva, presionando a drogas vasoactivas y siendo intervenido de laparotomía exploradora urgente, realizándose una esplenectomía total y limpieza de la cavidad peritoneal. Como conclusión, tenemos que la siguiente presentación clínica de cardiopatía isquémica como encubridora de una ruptura esplénica es infrecuente, pero existen antecedentes. Las enfermedades del abdomen izquierdo superior lo puede causar síntomas en el hemitórax izquierdo, lo que explica la presentación atípica. También puede presentarse simulando un tromboembolismo pulmonar, una neumonía, un ulcus péptico,
diverticulitis aguda y otras patologías relacionadas, dificultando así el diagnóstico correcto de esta entidad potencialmente fatal. El signo de Kerr es el dolor en la fosa clavicular izquierda por irritación diafragmática y puede componernos una pista para esta rara patología. A la final tenemos nuestras conclusiones. Que primero se observó el corazón es una estructura vital en los seres humanos y el mismo es suministrado de sangre, oxígeno y nutrientes por medio de las arterias coronarias. Por ello, es de suma importancia el conocimiento y entendimiento de las mismas, debido a que las patologías como la isquemia, que reducen el flujo sanguíneo, pueden causar graves afectaciones en la vida de los pacientes e incluso causar la muerte. Como segunda conclusión, el corazón puede sustituir el músculo muerto por tejido cicatricial mediante el desarrollo de tejido fibroso, ya que la isquemia estimula su crecimiento. Y tercera conclusión, los casos clínicos ayudan a entender de mejor manera la fisiología del corazón y lo importante que es su comprensión para el manejo en el hospital. Tenemos a continuación las referencias de donde nos ayudamos para presentar este proyecto y esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias.